A ver, aquí, como os decía antes, habéis visto 3 castillos, sin daros cuenta, pero habéis visto 3 castillos. Había uno que tenía una roca muy grande, de ese tipo, y ese pertenece a la época romana. Eso que veis ahí, esos pilares, en realidad es la continuación del foso romano. El foso romano solo estaba en esta zona, ¿de acuerdo? Ese foso tiene 2200 años de antigüedad. Esta excava en la roca natural. Cuando se le acaba la roca, ¿qué hacen? Pues rellenan con los sillares y rellenan hasta el final de esta parte. Por la otra, la ladera es tan empinada que hace de defensa natural. No hace falta construir un foso, ¿vale? Esa sería la primera fortaleza que podremos ver a día de hoy, que podemos palparla. Como he dicho, tiene 2200 años de antigüedad, es decir, es del 2 antes de Cristo, del siglo 2 antes de Cristo, de las primeras épocas de las segundas guerras púnicas, en concreto, ¿de acuerdo? Cuando Amílcar viene a esta zona, Cádiz, y se encomienda a Melcar y empieza a subir con los elefantes, etcétera, etcétera, pues de aquella zona, de esa época más o menos, este castillo, del castillo romano. Después vendría el castillo musulmán, pero, bueno, yo digo después y lo digo muy rápido, pero exactamente, pero estamos hablando de que los musulmanes vienen aquí en el siglo VIII, en el 711, 712, y el castillo romano, como he dicho, es del siglo II. Si no me fallan las cuentas, son 1000 años entre uno y otro, aproximadamente. Casi no. ¿De acuerdo? Pero, hay un pero. Los musulmanes, cuando llegan a esta zona, siguen utilizando el castillo romano, ¿de acuerdo? En la época califal. Y hay unos textos que hablan acerca de una guerra, una batalla entre el califa Abderramán III y Medina Sidonia, el jefe de la Cora, porque Medina en aquella entonces era la capital de la provincia, no era Cádiz, era Medina, ¿de acuerdo? Y era la capital de la provincia, que en aquellos entonces no se llamaban provincia, eran coras, ¿de acuerdo? Después en el museo lo veremos. Pues la importancia del castillo romano llegó hasta esa época, hasta la época califal. Y tuvo tanta importancia el control estratégico de la bahía de Cádiz y el control de esta zona, de esta provincia de que estamos hablando, de Medina Sidonia, que Abderramán III se siente un poco como ultrajado, ¿de acuerdo? Como si Medina tuviera una lucha constante en intentar demostrar que tenía más poder que el califa. El califa obviamente tiene que demostrar su poderío y su supremacía en el territorio, si no, no es califa, si no se te sublevaría todo el mundo. ¿Qué hace? Destruye el castillo romano, recuerdo, aunque vivían musulmanes en él, destruye ese castillo y la población se va a vivir. ¿Conocéis la Junta de los Ríos? Vale, pues allí había un poblado musulmán y la población se traslada allí, a aquella zona. Después vendrían los reinos almorávides y almohades, que todos conocemos. El reino más conocido, en realidad, que nos llega a nuestros oídos, es el reino nazarí de Granada, ¿de acuerdo? Aquí no estuvieron los nazaríes tal cual, aquí estuvieron almorávides y almohades. Y son los que construyen un nuevo castillo, después de haber destruido Abderramán, el castillo romano que quedaba en la época, ¿de acuerdo? Después de esta fortaleza, que dura muy poquito, porque estamos hablando de los reinos almorávides, tienen lugar en torno al siglo X, siglo XI aproximadamente. Y Medina se conquista en el 1264, es decir, que el castillo hispano-musulmán dura en pie unos 200, 300 años, no más. Además, la construcción, si no lo sabéis, os explico la diferencia. En la época califal, cuando estamos hablando de Al-Ándalus, estamos hablando de unos pueblos, de unas poblaciones que vienen desde Arabia. Y de hecho, el color de nuestra bandera es verde omeya. Los omeyas son una casta, por así decirlo, una aristocracia que viene desde Bagdad, desde lo que sería Irak y toda esa zona, ¿de acuerdo? Y vienen aquí. Es la primera parte que utilizan ese castillo romano que os vengo comentando. Después, una serie de guerras internas entre ellos mismos termina desintegrando el califato y dando lugar a los reinos almorávides y almohades. Y ya estas tribus, almorávides y almohades, son los bereberes. Son los mismos que nosotros a día de hoy vemos con los turbantes azules viviendo en el Sáhara. Exactamente, son bereberes, ¿de acuerdo? Entonces es un tipo diferente, no son árabes tal cual, no se les puede decir árabe porque no vienen de la península arábica, vienen desde el norte de África, desde el Sáhara, sobre todo de Marruecos, lo que sería actual Marruecos, ¿de acuerdo? Y construyen un castillo, como os decía, pero típicamente musulmán, que tiene... Típicamente musulmán, obviamente son musulmanes, típicamente norteafricano. Es decir, el tipo de construcción es totalmente diferente. Utilizan piedras pequeñas, cal y tierra.
Entonces una construcción típica de los desiertos, que actualmente si vais a Marruecos veréis las casas construidas con este tipo, que se llama tapial, por si queréis saber el nombre. Esta construcción es mucho más endeble, técnicamente hablando, entonces como adobe, exactamente, gracias señora, como el adobe, ¿vale? Para hacer un símil es casi igual, entonces se desintegra fácilmente, de ahí que visualmente tengamos solo muy poquitos lienzos de esta época, ¿de acuerdo? Después de Almorávides y Almohades, como os decía, en 1264 ya Alfonso X conquista la ciudad. Como os decía, solo duró en pie unos 200, 300 años, no más. Y se construye la fortaleza cristiana, en época no de Alfonso X, sino en época del segundo duque de Medina Sidonia, que me preguntabais antes acerca de la duquesa, que todos hemos conocido a la duquesa por lo roja que es, siendo de una casa aristocrática, que supuestamente deberían de ser más azules, más que rojos. Esta mujer lo ha demostrado además. Sí, y con creces. Porque dio casas y todo. Y con cárcel y luego lo devolvió. De hecho, sabéis que el archivo histórico de la Casa Ducal de Medina Sidonia es el archivo histórico más importante, privado / público, que está en España, porque es propiedad de un noble, pero que se puede visitar como si fuera un elemento público más en la provincia de Cádiz. Así que hasta, ¿cómo se dice el dicho de genio y figura, no? Pues esta señora lo cumplió con creces hasta la sepultura. El ducado de Medina Sidonia, me gusta contarlo por aquello de lo que os decía, para que nos sintamos muy orgullosos y queramos mucho a la tierra que tenemos. ¿Por qué? A ver, todos nos preguntaremos ¿por qué el ducado de Medina Sidonia? ¿Por qué Medina Sidonia? ¿Por qué el nombre? Mucha gente que viene del norte se cree que la duquesa es la que da nombre a la ciudad, y es totalmente al contrario. La ciudad le da nombre a la duquesa. Ellos son familia, estamos hablando del 1300, 1400, son de los Guzmanes. ¿Conocéis la historia de Guzmán el Bueno en Tarifa? Pues son familia. Ellos aportan capital al rey, a Alfonso X y demás, para conquistar esta zona los musulmanes. El interés no es otro que el cultivo de la vaca retinta, que es endémica de aquí, solo está aquí, ¿de acuerdo? De la vaca retinta, de la agricultura y ganadería. Vemos todos los campos que están sembrados actualmente. Obviamente la caza, tenemos que tener en cuenta que esto habría, como el Parque de los Arcos Nocales, pues se extendería incluso hasta Cádiz. Todo era monte cerrado, que habría sus territorios de caza, en la que estaría la caza mayor con el corzo, linces y demás. Después territorios cultivables, después la vaca retinta y después, no sé si os sonará, a mí es que, no sé, a lo mejor es que era un dicho de mi abuela. Solo de mi abuela, pero me suena de que muchas veces se ha escuchado Medina Sidonia, Puerto de Mar. Medina Sidonia nunca fue puerto de mar, obviamente. Bueno, a lo mejor si estamos hablando de hace 3 millones de años, posiblemente esto estuviera en el mar, pero no es el caso. Bueno, Medina nunca tuvo playa, nunca tuvo mar, pero sí tuvo el control durante el ducado de Medina Sidonia de las almadrabas de Conil, Barbate, Zahara, Cádiz y demás. De ahí que tuvieran palacio, por ejemplo en Zahara hay un palacio que es un palacio del duque de Medina Sidonia, y es porque tenían que pagar portazgos y ciertas cantidades, ciertos diezmos, por así decirlo, al ducado de Medina Sidonia. Ahí estaba la importancia de los orígenes del ducado de Medina Sidonia. Controlaban todo lo que es el litoral atlántico, todo lo que es la campiña gaditana y todo lo que es la sierra de Cádiz. Estaba en lucha constante con el territorio de Arco, pero obviamente si controlamos en la costa y el interior, la potencia era mucho más grande en aquellos entonces del ducado de Medina Sidonia, y por eso nos suena mucho más de oída que quizás el de Arco, porque es como una lucha de poderes, como un juego de tronos, que siempre hemos hablado. ¿De acuerdo? Después, ¿qué pasa? Vosotros que sois de San Lucas, o algunos sois de San Lucas, ¿por qué se traslada ese ducado de Medina Sidonia de Medina a San Lucas? El motivo no es otro que en 1492, si no me equivoco, si no me fallan los cálculos, si me equivoco corregidme, que para eso estamos, se conquista a América y se conquista además el reino nazarí de Granada. Con la conquista de América, ¿qué pasa? Llega oro y plata del Nuevo Mundo. Entonces el interés comercial varía por completo. Ya la agricultura y la ganadería es algo que está controlado, que podemos controlar perfectamente desde San Lucas, y sin embargo, si nos vamos a San Lucas, controlamos un nuevo mercado, que es el de el oro y la plata que os vengo comentando. Como sabéis, el primer puerto con India fue Cádiz, después fue Sevilla y después volvió a ser Cádiz. Pues el motivo de este interés, de estos nobles, de esta casa ducal de Medina Sidonia, no fue otro que el control de esos diezmos ahora con el Nuevo Mundo. De ahí que la casa ducal de Medina Sidonia esté
actualmente en Sanlúcar de Barrameda y no en Medinasidonia, ¿vale? Por último, y para terminar ya con la historia de Medina casi al completo, este castillo se vuelve a utilizar, se va abandonando con el tiempo, con esto del deterioro que os voy comentando, de conquista del Nuevo Mundo, el interés ya comercial en la zona costera, Medina va bajando un poco de población, y el castillo se utiliza, y el ducado de Medinasidonia lo utiliza sobre todo para construir fábricas como la iglesia al completo, la iglesia mayor, los conventos que vemos, la mayoría de casas señoriales. Entonces el castillo se utiliza como cantera. De ahí el desmantelamiento y el estado actual que hemos visto hoy, ¿de acuerdo? Pero tendrá un pequeño época de utilidad de nuevo cuando llegan las tropas napoleónicas, que como vosotros sabéis no entran ni en San Fernando ni en Cádiz, pero sí en Chiclana, por ejemplo, sí aquí, y utilizan estos territorios como casas cuarteles. De ahí que el castillo se vuelva a utilizar otra vez y se hace una pequeña reconstrucción de lo que quedaba del castillo medieval, ¿de acuerdo? Y como anécdota, aquí tenéis una fotito de 1920, esto es un cónsul chileno que fabrica una portada justo donde estamos actualmente. El cónsul chileno estaba afincado en Cádiz, conoce la historia del castillo de Medina por textos, por textos, hablando castellano perfecto. Conoce la historia del castillo y viene aquí a hacer excavaciones arqueológicas y compra la finca al ayuntamiento por 500 pesetas y le salió baratita en aquella entonces. El euribor estaba bajito, le salió barata la hipoteca. Compró, exactamente, por 3 euritos, compró toda la finca y la compró en realidad con la intención, entre comillas, ahora entenderéis las comillas, de reformar el castillo, de volver a darle utilidad y terminarlo. Pero los habitantes de Medina, sobre todo los que viven por ahí abajo, esto no sé si conocéis la jornada de puertas abiertas, supongo que sí, ¿no? Que se visitan todos los monumentos, bien. Pues yo vengo aquí, yo soy guía, ¿no? Y yo explico muchas veces el castillo. Y la gente del pueblo, cuando cuento esta historia, me comentaron en mis primeros años y me dice: pues yo estaba aquí cuando ese hombre vino, personas mayores, porque esto estábamos hablando de 1925, 1921, que viene la fecha concreta. Y me decían: el hombre es verdad que estaba haciendo aquí su murallita, estaba construyéndola, pero él tenía 4 o 5 excavaciones por aparte buscando en el castillo. No os lo he comentado, pero en época musulmana apareció un tesorillo con muchas monedas. Entonces este hombre quizá al leer en tantos textos sabría que buscando en diferentes sitios podría dar con algo. Hizo 4 o 5 excavaciones y con la excusa de reformar el castillo pues él aprovechó. Es que fue curioso porque con las 500 pesetas construyó esto y al final duró aquí, creo que me dijo el señor que estaba aquí, que es la leyenda popular, no más de 2 meses o más de 3. Así que el hombre encontraría lo que vendría buscando, encontraría algo de valor y dice: ya aquí he terminado mi labor, ya eso es todo lo que tenía que hacer. Antes de que me trinquen. Exactamente. Y ya nada más, ya a partir de ahí el castillo ya empieza a utilizarse como cantera y empieza a colmatarse de tierra, y vosotros, los que no habéis visto nunca el castillo como está actualmente, recordaréis aquí un cerro en el que se veían solo las 4 piedrecitas de ahí arriba, el punto geodésico, y se acabó. Todo estaba colmatado porque tú venías aquí a coger piedra, tú obviamente tenías que excavar en tu casa para hacer los cimientos, venías aquí, soltabas la tierra y cogías las piedras, soltabas tierra, cogías las piedras. Ese paso, pues al final lo que hizo que acolmató todo el cerro. Por eso no lo hemos visto hasta nuestros días. Vamos ya para abajo, a disfrutar. Estupendo, vamos. Sí, gracias. Es mi trabajo, Como Magazo tiene que coger bien. ¡Dale! No, déjalo un poquito que descanse. Ahí, tiene que cargar fla, ¿no? Ahora, ya está listo. Ahí, perfecto.